nacionales en los minutos que tenemos, y se trata de los amigos del SUNTRAC, Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares. Ya tenemos comunicación con Saúl Méndez, secretario general de dicha organización. Saúl, buenos días, bienvenido como siempre. Gracias, Edwin, buen día. Flor, buen día. Al compañero que está en cabina, a los que nos van a ver por redes sociales, a quienes nos escuchan por la radio, un abrazo fraternal a nombre de Suntra, su junta directiva y naturalmente de sus miembros. 49 años de aniversario, Saúl. Estamos celebrando, mañana se concretan los 49 años, pero desde el 10 de agosto hemos arrancado una serie de actividades de la construcción, que fue organizarse, por un lado, y por otro lado, mejorar sus condiciones de trabajo y de vida por allí mismo. El trabajador, cuando mejora su salario, también mejora las condiciones de su familia. Con su salario atiende los temas concernientes pues, a todas sus responsabilidades, a la comida de su familia, la de él, su vivienda, el vestido, qué sé yo, la salud, la educación, en fin. Y hemos organizadamente dignificado nuestras vidas por conducto de Suntra. Sin la existencia de Suntra, esto sería simplemente un sueño. Los sindicatos nacen en el mundo con ese carácter, un carácter clasista, defender los intereses de sus agremiados frente a la patronal, y naturalmente Suntra en ese sentido ha cumplido con el carácter clasista que le corresponde, pero además también ha desarrollado una lucha tenaz junto al pueblo panameño, junto a otras organizaciones del pueblo panameño, como lo son, por ejemplo, en su momento la Jornada Nacionalista y Democrática, la Unión General de Trabajadores, que fue una coordinación de Central Obrera precedente a CONUSI, fue la forma de organización popular OTBAN contra las bases militares que pretendían mantenerse en el país. También estuvimos en Alternativa Patriótica y Popular, todo esto antecedentes del Movimiento Nacional de Defensa de la Soberanía Nacional. Luego entonces Monadeso se convierte en antecedente de Frenadeso con 2 S, es decir, como Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social, que nació en el 2003 en el gobierno de Mireya, frente a su pretendido avance de reforma a la seguridad social. En el 2005, Frenadeso enfrenta el problema concerniente a la reforma del Seguro Social del gobierno de Martín Torrijos, más de 2.000 presos, un número indeterminado de heridos, etc. Y de Frenadeso salen las tesis de democracia, de construcción de poder popular y de constituyente originaria, y también de Frenadeso nace acelerar el proceso de organización del pueblo, que llamamos nosotros construcción de poder popular, concientizarlo y además educarlo para conquistar la constituyente originaria. Y de ahí nace entonces el Frente Amplio por la Democracia, o instrumento político electoral. Entonces, digamos que Suntra no solo se debate entre las luchas propias reivindicativas del obrero de la construcción, sino que también aporta en la construcción de un mejor Panamá para todos, y lo hace uniendo esfuerzo con otras organizaciones del movimiento popular y también organizando al pueblo en sus distintas etapas. Un avance importante dentro del seno del movimiento obrero fue la organización de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI, de la cual somos miembros, y a nivel internacional Suntra es miembro de un sindicato global de trabajadores de la construcción y la madera, la ICM, en la cual honrosamente representamos como vicepresidente mundial y presidente regional de América Latina y Caribe al Suntra en esta estructura obreril de más de 13 millones de afiliados. Dicho esto, es decir, Suntra es toda una institución del movimiento obrero e inter. Ahora, lo interesante, mientras escucho a Saúl haciendo este recuento rápidamente, este recuento histórico, Suntrac es fundado en 1972. Y mi memoria me hace llevar que justamente ese es el mismo periodo
en que la construcción comienza a despuntar en Panamá, esa construcción de los condominios, de edificios de oficina, etc. Es decir, hay una relación directa, Saúl, por lo que el recuento que acabo de escuchar y por la memoria mi mala memoria, hay una relación directa entre el crecimiento de la construcción y el crecimiento de Suntrax, obviamente, ¿no? Sí, sin duda, están íntimamente relacionados. Es el proceso de producción en el que, digamos, se desarrolla la industria de la construcción. En ese mismo sentido, se desarrolla la organización de los obreros. Fíjate que la CAPA acaba de cumplir 60 años hace poco como sindicato patronal de la construcción. Y unos años después, nosotros vamos a cumplir 49 años, es decir, somos una organización 11 años después de la CAPA. Significa esto que con el desarrollo de la construcción también se perfeccionó la forma de organización del obrero. Suntra es consecuencia de la unidad de 3 organizaciones clandestinas del gremio de albañiles, reforzadores y carpinteros. Como a ti te consta, Edwin, el sindicalismo en el mundo fue perseguido desde el primer momento por el capital, y lograr lo que ha tenido ha sido a punta de sacrificio, lucha, sangre, heroísmo, en fin, sus mártires, su sangre derramada, etcétera, su huelga. Es como hoy la humanidad disfruta, por ejemplo, como el derecho al voto que peleó el movimiento cartista, que era una expresión del movimiento obrero en Inglaterra. Es como la humanidad goza, por ejemplo, de las 8 horas de trabajo. Es como se conquistó la seguridad social y en fin. Entonces, claro está, en el proceso internacional de la lucha obrera, por un lado, y en el proceso nacional de la lucha obrera, es decir, los obreros de la construcción en ese momento decidieron crear un sindicato único, y este es un concepto muy importante, un sindicato único que significaba unidad de los trabajadores para enfrentar a un enemigo poderoso, la patronal. Y esa unidad permitió llamarse el 10 de septiembre del 72 y fusionarse estos gremios en el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y similares. Y eso le ha dado un poder importante a los trabajadores de lucha y de mejoramiento de sus condiciones de vida. Luego entonces, en el año 90, por ejemplo, Edwin, nosotros éramos menos de 3.000 obreros afiliados a Suntra. Hoy son más de 100.000 obreros afiliados a Suntra. ¿Por qué? Porque confían en la dirigencia, porque confían en el desarrollo de la lucha, porque se ven reivindicadas sus condiciones materiales de vida y de trabajo, y naturalmente eso es muy importante. Así que Suntra, es decir, es la consecuencia, sí, de un desarrollo de la industria, pero también de una dirección colectiva con conceptos de clase que aporta en la lucha reivindicativa y aporta en la lucha político-social del pueblo panameño. Así es como hemos logrado ser lo que somos. Una consulta, porque no es lo mismo hablar de sindicalismo en el año 2021 que hablar de sindicalismo en la primera mitad del siglo XX, incluso hasta buena parte de la segunda mitad. Ese concepto que podría con seguridad válido para la época, de se constituye el sindicato para la lucha frente al enemigo, la patronal. ¿Ese concepto se mantiene hoy en día en el 2021? Sin duda, sin duda que sí, y fundamentalmente sobre la base de los intereses, ¿no? Los intereses del capital son radicalmente distintos a los intereses de la clase obrera. Esto es el capitalismo instituido a mediados del siglo XVIII y desarrollado sin duda antes, en 1760 más o menos, cuando se da la revolución industrial. Los intereses de clase se vieron reflejados hasta hoy día. Nacen 2 nuevas clases sociales. Por el lado del capitalismo, la burguesía, porque el capitalismo es el modo de producción, nace la clase burguesa, y por otro lado la clase de los proletarios. Y desde ese momento la lucha ha sido intensa por las reivindicaciones sociales, e incluso la lucha se elevó a la categoría de toma de poder del Estado, porque quien controla el Estado, la clase dominante que controla el Estado, pone las reglas del juego. Y sobre ese debate en el mundo contemporáneo y moderno
se han librado batallas de carácter ideológico, político, de carácter social, de carácter revolucionario, en fin, eso es parte de la historia. Pero en esos conceptos se Saúl, mantienen, ¿no? En este lado del mundo, ¿cómo es ese análisis interesante, por cierto, ideológico? Cuando si no hay inversión del capital, no hay empleo para el sector trabajador. Bueno, fíjate, esa es una de las bases con la que la óptica del capitalismo lo ve y su ideología, que sin capitalistas no hay fuentes de empleo. Y es parte del desarrollo mismo del capitalismo como modo de producción. Recordemos que el capitalismo, cuando triunfa con la Revolución Francesa, que desfasa o desplaza del poder a la clase dominante en ese momento y al modo de producción que eran los señores feudales, el capitalismo en su incesante revolución transformó todo el Estado. Y naturalmente al erigirse la burguesía como clase dominante, adquiere el Estado una forma determinada, que es la que conocemos hasta ahora. Claro, que ha ido mutando o transformándose porque partimos del principio de que el cambio es eterno. Entonces, esa realidad planteada de esa óptica, naturalmente, puede ser válida para sostener el sistema. Pero los poderosos medios de producción creados en el capitalismo, desarrollados en el capitalismo, son incluso su forma de enterrar el capitalismo. Y también creó el sujeto histórico que fungirá como sepulturero del modelo. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Es que el desarrollo de esta poderosa maquinaria o medios de producción, en aquel momento recordaremos que la revolución industrial se da porque se incorpora la máquina y el vapor y hace que la producción sea totalmente distinta a la que existía con anterioridad y catapulta eso de 1760 a la Revolución Francesa la posibilidad que el capitalismo se instaure como modo de producción y la burguesía tome el poder del Estado. Naturalmente, eso es una fase y un salto importante en la humanidad comparado al feudalismo, el esclavismo o la prehistoria. Naturalmente, en las sociedades modernas, lo que implica esta discusión es en manos de quién debe reposar los medios de producción. El trabajo no se va a extinguir nunca, porque el hombre, desde el hombre primitivo hasta aquí, tuvo la necesidad de organizarse para trabajar y extraer de la naturaleza las cosas que le son dadas para la subsistencia humana. Entonces, en manos de quién reposa los medios de producción y en manos de quién se desarrolla el proceso productivo, el Estado que lo desarrolla generará empleo para el resto de la sociedad. Así que ese es un gran debate todavía por desarrollarse, ¿no? Por eso digo que esto se ha visto en el experimento social muy, muy reciente, Edwin, porque tú sabes que la historia de la humanidad, como buen historiador, se cuenta por etapas y por ciclos, y naturalmente el capitalismo solo tiene 261 años en desarrollo y eso no va a ser eterno. Como pasó del esclavismo al feudalismo, como pasó del feudalismo al capitalismo, la evolución humana no se va a detener. Y en ese momento habrán nuevas formas de organización. 49 años más tarde, desde la fundación de Suntrax, hay una realidad nacional. Y, bueno, Saúl Méndez y su directiva tienen una responsabilidad para con sus agremiados, en este caso los trabajadores de la construcción. Pero también juegan un papel en la sociedad, porque así a algunos no les guste, Suntrax es una realidad dentro de la sociedad panameña, así como hay otras realidades también. Y hoy, cuando estamos hablando a propósito de este aniversario de Suntrax, mañana con sus 49 años, el país espera escuchar el debate sobre la Caja de Seguro Social, elemento fundamental para el trabajador panameño. Y para el trabajador digo para todos los panameños. Si hay algo que nos toca a todos los panameños, entre otros aspectos, es la Caja de Seguro Social. Al día de hoy, la posición de Suntrax se ha movido en alguna dirección distinta a la que hemos hablado en entrevistas anteriores. Por supuesto que se ha movido en función de los intereses de la mayoría del pueblo panameño.
En eso no hay duda que el enfoque que le estamos dando a este tema es un enfoque que debe beneficiar a la mayoría de la población. No puede seguir siendo la diferencia que hay, los intereses que se defienden, que son los de la minoría, para imponérselo a la mayoría. Eso debe acabar y debemos buscar una nueva forma de redistribuir mejor lo que trabajamos todos y lo que hace realmente hacer riqueza en la nación. Y eso pasa no solo por ver el problema de la calle de seguro social aislado, eso pasa por discutir un plan nacional de desarrollo, eso pasa por generación de fuentes de empleo, eso pasa por trabajo y salario digno. Y fíjate, voy a poner ejemplos, yo creo que es lo mejor. Los educadores, los trabajadores de la salud, una vez ellos ingresan a su puesto de trabajo, ellos no son despedidos como les da la gana a los politiqueros cuando llegan cada 5 años a la administración pública. Ellos tienen trabajo estable y salarios que en su lucha reivindicativa han ido mejorando. Igual ocurre con los policías. Yo creo que nosotros los panameños debemos aspirar a ese tipo de trabajo. Y ese tipo de trabajo existía antes de las reformas al Código de Trabajo. Modificaron para seguir beneficiando al capital en medio de esta situación. Eso afecta a la Caja de Seguro Social, porque cotizamos de nuestro trabajo cuota obrero patronal. Es decir, la fuente de ingreso de la Caja de Seguro Social es el trabajo obrero de los trabajadores, tanto de la producción como de los trabajadores del servicio. Por un lado, debemos planteamos salarios. Sobre los salarios que pagamos seguridad social, debe haber mejores salarios, una forma de redistribuir la riqueza. Debemos discutir, por ejemplo, modelos de pensiones. Yo digo que en el país existe uno que es bastante aceptable, como cual, por ejemplo, los policías trabajan 30 años, se jubilan con el último salario. Eso debería tenerlo todo el resto de la población. Y eso abriría la posibilidad de que la gente no se quede en los centros de trabajo como ocurre hoy por la miserable pensión que se le entrega. Y abre el ciclo para que las nuevas generaciones ocupen los puestos de trabajo. Es decir, ese ciclo ha sido roto también por el modelo económico. Tendríamos que hablar del desarrollo del sector primario y secundario de la economía, donde se pueden generar plazas de empleo productivas. Tendríamos que hablar del modelo económico que se está implementando, que es un total fracaso. No solo lo digo yo, ya lo dicen las propias instituciones financieras internacionales, en función de la exclusión que ha hecho de millones y miles de millones de seres humanos. Y bueno, si queremos discutir de fondo el problema de la Caja de Seguro Social, siempre hemos tenido propuestas y siempre hemos querido atender esta discusión. Pero si lo que quieren, como ha ocurrido en el pasado, es que nos sentemos a avalar que las reformas se le monten en la espalda a los trabajadores y a sus familias, como ha ocurrido hasta hoy, y eso no es una solución, entonces naturalmente bajo ese prisma nosotros no estamos de acuerdo con esa posición. Así que hay propuestas. La pregunta es si la contraparte quiere atenderla, discutirla y debatirla. Y por lo visto hasta ahora ellos no esperan eso. Ellos esperan que le digan sí, aumenta la edad, aumenta la cuota, dale, baja la pensión miserable que reparte y bueno, sigamos repartiendo miseria. Y en eso no estamos de acuerdo. Panamá no es un país pobre, tampoco un país rico industrializado, pero un país de muchos recursos. Y eso es lo que a mí me preocupa y obviamente vamos a tener la oportunidad más adelante de seguir conversando en otra oportunidad con Saúl Méndez, pero creo que ya está llegando el momento de que todos los panameños conozcamos el planteamiento de Suntrax, obviamente, y de todos los sindicatos de trabajadores, el planteamiento de la empresa privada y el del gobierno con el tema del seguro social, porque siguen pasando los días, las semanas, los meses, los años, y todos hablamos de que el problema del seguro está allí, pero no lo terminamos, no de abordar, porque ahí, bueno, acabamos de escuchar un planteamiento de Suntrax, pero hay otros planteamientos. Y más allá de escuchar los planteamientos, ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo para resolver el problema del seguro social? Pero sobre eso hablaremos en otras oportunidades. Saúl, muchas gracias y felicitaciones por estos 49 años de existencia del Suntrax. Gracias por la oportunidad, Edwin. Y bueno, seguimos a la orden, seguimos desarrollando nuestras ideas,
seguimos haciendo nuestro planteamiento y seguimos luchando por un Panamá mejor para todos, próspero, sí, pero próspero para todos, y por nuevas reglas del juego que realmente traigan democracia real, democracia participativa y que permitan que podamos tener mejor vida a todos los panameños. Así que gracias por la oportunidad, Gracias. un abrazo a todos y hasta la próxima. Felicidades. 8, Gracias. 4 minutos, señora Flor.